10 de la mañana con 16 minutos. Durante 2020, si bien se ha centrado la mayor parte de la atención a cuidar, a atender, a ver cómo están desarrollándose, cómo evolucionan los pacientes que contraen COVID-19, no se puede dejar de lado que pues hay otras enfermedades que requieren de una atención pronta, principalmente aquellas que son las crónico-degenerativas. Para hablar acerca del tema, principalmente en lo que concierne a la diabetes, en la línea telefónica, y yo le agradezco quien nos tome esta llamada, está la doctora Irma Luisa Ceja Martínez. Ella es gobernadora del Colegio Americano de Médicos Internistas, ACP por sus siglas en inglés, Capítulo México. Muy buenos días, doctora. Hola, buenos días, Wendy Roa. Muchas gracias por tenerme en tu programa. Al contrario, doctora, pues lo decíamos, hay enfermedades que pareciera que de repente desaparecieron porque todo sí se está centrando a la atención del COVID-19, pero pues ahí están y están presentes y son las que desafortunadamente pues están llevando a complicar la situación del COVID en los pacientes. Así es, Wendy. Hablando específicamente, como lo mencionabas, diabetes, pues tenemos realmente una epidemia de diabetes nosotros también en México desde siempre, y se ha visto, esto ha impactado severamente a los pacientes porque por un lado muchos dejaron de ir a sus controles habituales y por otro lado sabemos que en las personas que tienen diabetes la posibilidad o el riesgo de presentar complicaciones por COVID es mayor. O sea, todos tenemos el mismo riesgo de tener COVID, sin embargo, el paciente que tiene diabetes puede tener más complicaciones o puede ser más difícil su tratamiento. Entonces, esto los pone en un riesgo especial, ¿no? Y Claro. luego se vienen las fiestas navideñas y bueno, la cosa todavía se pone un poco más difícil, ¿no? Sí, porque uno no se mide, doctora, por mucho de que uno dice, no, hoy voy a comer poquito, voy a cenar nada más menos o voy a romper tantito la dieta, y ese tantito pues puede ser una condicionante para que el azúcar se suba, para que empiece a tener uno problemillas. Sí, claro, o sea, siempre es un reto, ¿eh? O sea, las festividades siempre es un reto para las personas que tienen diabetes. Pero ahorita en las épocas navideñas, pues hay una cantidad impresionante de alimentos que son ricos en grasa, en azúcar, en sal. Y todo esto, pues, hace que sea más difícil la tentación, ¿no? De estar comiendo cosas, por un lado. Entonces, pues sí, es importante que las personas se sigan cuidando y sigan haciendo sus regímenes y todo. O sea, sí hay manera de controlarse y de estar bien, Claro. pero sí se requiere de mayor esfuerzo, es más reto. ¿Y cómo hacerle, doctora? Como usted bien lo menciona y lo platicábamos, insisto, hay muchos hospitales que se están centrando, o si no es que la mayoría de los hospitales se están centrando en la atención COVID. ¿Cómo hacerle a aquellos pacientes que tienen que recurrir a sus exámenes, a su revisión mensual? Porque también a lo mejor en algunos de los casos no es de que no haya atención médica, sino simplemente el paciente por todo lo que está viendo pues se retrae y dice, no, me quedo en casa, no salgo. Ajá, sí. Miren, aquí una de las cosas es el ejercicio. El ejercicio se hace muy importante. Se puede hacer ejercicio en casa, por supuesto. Siempre hay hay programas el que puede uno agarrar de computación o en la televisión, para hacer yoga en casa, para caminar en un solo lugar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa es una manera, seguir haciendo ejercicio, porque esto de alguna manera nos ayuda. La otra es, en estas épocas se recomienda, sí, cocinar, o sea, comer comida hecha en casa, porque la comida que uno compra siempre tiene pues más grasa, más sal, más otros aditamentos. Entonces, esta parte también se hace muy importante. Y la otra es monitorearse, o sea, la persona, lo ideal es que todos tengan su glucómetro para que se puedan estar midiendo la glucosa en casa con cierta frecuencia. Ya. Afortunadamente, diabetes es algo que se puede controlar con telemedicina y ya ahorita muchos médicos ya están dando consulta de esta forma, a través de cada quien en su casa, es una manera, y a través de un programa de WhatsApp, de Zoom, etcétera, puede uno tener cita con sus médicos. Y diabetes sí se puede controlar con telemedicina.
Claro. Y hay diferentes o variantes de la diabetes, ¿verdad, doctora? Hay alguna Claro. que sí es grave y otra, bueno, menor o tiene menor gravedad. Finalmente, pues son enfermedades crónico-degenerativas y si no se cuidan van a tener afectaciones. Pero hay dos tipos, tengo entendido. Sí, pero esa no es tanto la gravedad, sino que está la diabetes tipo 1, Ujú, que es la que depende totalmente de insulina. ujú. Estas personas necesitan estarse aplicando insulina para estar bien, y está la diabetes tipo 2, en la que muchas veces solo con medicamentos se pueden controlar, o combinación de medicamentos e insulina. Y está la diabetes gestacional, Mm. que también en estas épocas también es un riesgo, el que es cuando está descontrolado, que es en las personas que solo cuando están embarazadas tienen diabetes. Entonces, la diabetes en sí no sería un problema si las personas la mantienen controlada. Sí, si sus azúcares están, si el azúcar está controlado, van a estar bien. Es cuando la diabetes está descontrolada en cualquiera de estos tipos, cuando esto hace que se bajen las defensas y sea mayor el riesgo de tener una complicación por COVID. Oiga, doctora, y aquí, bueno, la pregunta, ¿no? Y no podemos, a lo mejor tantito, ¿no? Quizás llegaron un pastel, ¿no? Para mañana terminar este año. Un pedacito, o sea, no hay aquí de que, pues aunque sea poquito, no se puede. Mira, o sea, lo que pasa es, o sea, sí se puede, o sea, siempre está la posibilidad de decir, la idea no es dejar de no comer de todo, ¿no? Hay que comer, hay que saber comer de todo, pero para esto también hay que saber sustituir alimentos, ¿no? Entonces, si voy a comer la ensalada, pues no me le como las pasitas cuando me como, ¿sí? Ujú. Sí, o sea, evito comer unas cosas para así poder comer otras. Si en mi casa va a haber pozole, pues entonces pues sí le pongo más verdurita y no me como las tostadas. Sí, si me voy a comer un tamal, pues la verdad es que me quito el antojo con medio tamal. Le quito las Sí, hojas, doctora. sí, casi. ¿No? Me como el tamal. Exacto. Sí. Sí, 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 sí. Entonces, es ver la manera, sí, o sea, poquito, digo, nos podemos quitar la Claro. tentación y el gusto con poquito. Entonces, hay que tratar de llegar, digo, no esperarnos a las 12 de la noche para cenar, o sea, sí cenar a nuestras horas y ya quitarnos el antojo y evitar, pues sí, estarle entrando a las sobras al día siguiente. Ahora, la verdad es que ahorita, como todos debemos de estar en nuestras casas y no estar haciendo estas grandes festividades tampoco con un mundo de gente, esto también hace que sea más fácil el controlarse, porque no andan en la calle y no hay tanta tentación. O sea, esa es una de las ventajas que le puede uno ver, Sí. que lo ideal es que se reúna uno solo con la gente con la que uno convive. Y también, y otra de las recomendaciones ahorita para estas fiestas es, si sí se van a reunir, pues que sea en lugares que tengan espacios abiertos y que estén bien ventilados. Claro. Oiga, doctora, y de acuerdo, usted, bueno, nos decía que es una epidemia, ¿no? Es una epidemia que está constante y desde hace muchos años aquí en México. ¿Qué tanto ha cambiado el panorama durante este 2020? Insisto, sabiendo que mucha gente no se cuidó, que otra, bueno, como no tuvo actividad por estar en casa encerrada, subió de peso. ¿Tienen ustedes a lo mejor alguna estadística de cómo se movieron los números con relación a la enfermedad aquí en el país? Yo creo que estas cifras yo creo que se van a ir conociendo hasta el próximo año, porque actualmente pasa lo mismo. Mucha gente tal cual dejó de ir a consulta. Entonces, desconocemos cómo está. Sí sabemos que mucha gente, y pues todos los vemos, ha subido de peso, ha estado más descontrolada. Entonces, lo más seguro es que en base a todos estos, al encierro y a la inactividad que ha habido, que hay mayor depresión, estrés, ansiedad, que también son cosas por las que la gente tiende a comer más, tenga o no tenga diabetes, que todo esto es muy posible que vaya a incidir en la cantidad de obesos y de personas con diabetes que existen en el país ya. Es muy posible que incremente, pero de que tengamos la cifra ya va a estar muy difícil, yo creo, saber hasta el próximo año, ya que se aquiete todo esto, ya que disminuya
que viene a ser las cifras de pandemia y el de contagios. Oiga, doctora, y algo que todo el mundo se pregunta, ¿los niños sufren de diabetes? Lo digo, todo el mundo se pregunta porque muchas veces dice, ay, pues está gordito, pues está sano, ¿no? Eso quiere decir, no, pues dale dulces al niño, a lo mejor sí, de grande lo cuidamos, pero ahorita pues no pasa nada, no hace ejercicio, corre y al ratito se va todo esto. Sí, a los niños, y en México tenemos una gran cantidad de adolescentes obesos, casi de 6 de cada 10 adolescentes tienen cierto grado de peso, de sobrepeso y obesidad, y empiezan a hacer lo que antes le llamaban la diabetes del adulto. O sea, sí tenemos a los niños que tienen diabetes tipo 1, que es esta deficiencia de insulina desde chiquitos, ¿no? 2, 3, 4, 5 años. Pero también tenemos el niño obeso o el niño con sobrepeso que en la adolescencia desarrolla una diabetes como la del adulto, una que tiene que ver que es directamente relacionada a sobrepeso y obesidad. Entonces sí se hace muy importante también enseñarles a los hijos a comer con prudencia, o sea, que no esté siempre la bebida endulzada en la mesa, que no haya este acceso tan fácil a tener la galleta, el cereal endulzado, todo este tipo de cosas que son los que se ha cambiado nuestros hábitos y nuestra alimentación en los últimos años, y que es lo que ha generado tanta obesidad en nuestra población. Pues la recomendación entonces, doctora, a cuidarse. Insisto mucho cada vez que tengo la oportunidad de platicar con un experto en este tema, la frase que dice, ¿no? Todo con medida, nada con exceso. Así es, así es. La familia, que la persona con diabetes, va a estar muy difícil que diga que no. Entonces, por un lado, toda la familia se debe cuidar a su familia que tiene diabetes, y llegándole las miles de prestaciones, y también Se está cortando la comunicación con la doctora. A ver, vamos a retomarla para poder cerrar bien esta plática. Le digo, es un tema muy interesante, el de la diabetes. Hay muchos mitos también en torno a esta enfermedad. La realidad es que, pues, si uno no se cuida, ahorita estamos viendo que es uno de los condicionantes para que en el tema del COVID, pues, se pueda agravar la salud del paciente. A ver, doctora, ya estamos terminando, pero sí me gustaría nada más cerrar esta conversación, por favor. Sí, gracias. Le comentaba, es importantísimo que toda la familia se involucre, que toda la familia se cuide para cuidar a su paciente, a su familiar que tiene diabetes. Por un lado, ni a estarle llevando las tentaciones, y las otras también seguir todos con todas las medidas de higiene, de uso adecuado del cubrebocas, de limpieza de manos, etcétera, para no llevar COVID a casa de alguien que tiene diabetes. Pues a cuidarse. Doctora, yo le agradezco mucho el que haya platicado con nosotros, que tenga un excelente año, un fuerte abrazo desde aquí. Mil gracias, Wendy, y bueno, un feliz inicio de año para todo tu público, y seguimos en contacto. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, la Hasta doctora luego, bye. Irma Luisa Ceja Martínez, gobernadora del Colegio Americano de Médicos Internistas, Capítulo México. Por cierto, es la primera mujer en ostentar este cargo.